Buenas tardes muchachos, hola, ¿cómo están? Les mando un saludo, les doy la bienvenida. Les recuerdo, mi nombre es Jacqueline Perea, soy la persona encargada de seguimiento de etapa práctica. Y, como lo prometido es deuda, hoy les voy a explicar qué es el contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje es un contrato de formación, es una modalidad de práctica. La regula la ley 789 de 2002. Es una forma especial de vinculación dentro del derecho laboral, pero no es un contrato laboral. Muchos de ustedes me dicen, Jacqueline, vea, como yo ya estoy haciendo la práctica allá, yo trabajo allá. No, usted no trabaja allá, usted está haciendo un contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje tiene un plazo de 24 meses, no mayor a 2 años. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo derecho de mi contrato de aprendizaje desde que entro al SENA. Si estoy haciendo una tecnología, puedo hacer 2 años de contrato de aprendizaje, que es lo que dura la formación. O sea que a mí me pueden patrocinar desde el momento en que yo entro a estudiar. Um, Jackie, ¿quiénes están obligados a contratarnos a nosotros? Todas las empresas pueden contratarlos a ustedes, pero ¿quiénes están obligadas? Las que tienen más de 15 trabajadores. Si ellos no contratan un aprendiz, les toca pagarle al SENA el 100% de un salario mínimo por cada aprendiz que no contratan. Eh, las empresas industriales y del Estado, empresas de sociedad o economía mixta, pueden contratar aprendices, ¿cierto? Las empresas de vigilancia y las empresas de la construcción no están obligadas a contratar aprendices, pero si quieren lo pueden hacer. Después de que a mí me contratan, ¿qué obligaciones tiene la empresa conmigo? La empresa te puede contratar desde que estás en la etapa lectiva, es decir, desde que entras a estudiar al SENA. Te paga ¿cuánto? El 50% de un salario mínimo más la EPS. Y cuando ya vas a la empresa en la etapa práctica, los últimos 6 meses de formación, te pagan el 75% de un salario mínimo. Entonces algunos me dicen, Jackie, pero es que a mí me habían dicho que era el 100. Sí, es el 100 dependiendo de cómo esté la tasa del año, la tasa de desempleo del año inmediatamente anterior. Resulta que a ustedes en este momento les están pagando el 75% de un salario mínimo porque la tasa, a los que están en práctica pues, porque la tasa de desempleo del año pasado quedó en el 10,5%. O sea, cuando la tasa de desempleo queda en 2 dígitos, a los aprendices del SENA se le paga el 75% de un salario mínimo. Cuando la tasa de desempleo está de 9,9 hacia abajo, es decir, en un dígito, a los aprendices del SENA se le paga el 100% de un salario mínimo. Los universitarios también pueden tener contrato de aprendizaje y a ellos se les paga siempre, siempre el 100% de un salario mínimo o más si la empresa quiere. ¿Quiénes pueden tener contrato de aprendizaje? Entonces, los aprendices del SENA, estudiantes, como les dije, los universitarios, estudiantes de programas de educación superior, de entidades formadoras para el trabajo y los aprendices de la media técnica. Listo. Entonces, Jackie, entonces yo cómo hago para obtener mi contrato de aprendizaje. Cuando yo entro al SENA, ¿cierto? A estudiar, ustedes reciben esta charlita que yo les estoy dando, les explico todo lo de la normativa y más o menos pasado un mes que ya ustedes, que toda la información de ustedes esté ingresada en el aplicativo, ustedes pueden empezar a buscar el contrato de aprendizaje. A ustedes se les va a pasar unos listados y ustedes después de que escucharon todo esto que yo les acabo de decir, dicen, sí, yo sí quiero tener contrato de aprendizaje, yo quiero que a mí me paguen, porque muchos de ustedes yo sé que cuando entran al SENA es con esa intención, con ganas de que tengan contrato de aprendizaje, de que las empresas los puedan patrocinar, muchos de ese dinero ustedes lo utilizan para su transporte, ¿cierto? Bueno, y pues para venir a estudiar acá al SENA. Bueno, entonces, ¿qué requisitos necesito? Pues no haber tenido otro contrato de aprendizaje.
Estar estudiando, estar en formación. Si tú tienes contrato de aprendizaje y tú te retiras de estudiar, ya no puedes seguir recibiendo el contrato de aprendizaje porque es un beneficio únicamente de los que están estudiando. Y aquí si yo soy de Jóvenes en Acción, ¿puedo tener contrato de aprendizaje? Claro que sí. Lo que no puedes tener es otro de los beneficios que acá dentro del SENA hay. Mm, Otra cosa, Jackie, yo tuve un primer contrato de aprendizaje, yo en este momento estoy estudiando análisis de muestras químicas y yo había hecho otra técnica en asistencia administrativa. ¿Puedo volver a tener contrato de aprendizaje? No puedo volver a tener contrato de aprendizaje. Solamente se puede tener contrato de aprendizaje cuando la primera formación que yo hice tiene cadena de formación con la segunda. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hice una técnica en asistencia administrativa, es posible que yo me haya gastado de mi contrato de aprendizaje que les había dicho anteriormente que tienen derecho a 24 meses. Es posible que yo me haya gastado un año de contrato de aprendizaje. Los 6 meses que dura la etapa lectiva y los 6 meses que dura la etapa productiva. Entonces digamos que yo me gasté solamente un año. Como yo tengo derecho a 24 meses, cuando yo empiece a hacer una tecnología de la misma línea, ¿cierto? Por ejemplo, tecnología en gestión administrativa o tecnología en gestión empresarial, yo puedo volver a tener un contrato de aprendizaje siempre y cuando el primer contrato lo haya terminado de manera satisfactoria. Es que yo me retiré porque estaba embarazada, yo me retiré porque estaba enferma, yo me retiré porque me cambié de ciudad, cualquier motivo, ya sí, ya pierde la oportunidad. Si usted tiene un contrato de aprendizaje y dura con el contrato una semana o un mes, porque usted se retiró de estudiar acá en el SENA, entonces usted ya pierde esa posibilidad de gastarse esos 23 meses a los que tenía derecho. Entonces es algo muy delicado. Por eso nosotros antes de que ustedes se inscriban, les decimos, bueno muchachos, miren bien, escuchen bien esta información para que digan si sí quieren o no quieren tener contrato de aprendizaje, porque es un poquito delicado. Entonces, ahorita vamos a hablar de las causales de suspensión del contrato de aprendizaje. ¿Cuáles son las causales de suspensión? Una, incapacidad debidamente certificada. Entonces, por ejemplo, yo estoy en formación y yo estoy haciendo la práctica, ¿cierto? Primero que todo, es importante que tengan claro que el contrato de aprendizaje únicamente se suspende en la práctica, no en etapa lectiva, solamente en la etapa práctica. Entonces, yo estoy en la etapa práctica y me enfermo. Si yo me enfermo, yo debo llevarle al empresario la copia de la incapacidad que me dieron en el EPS, porque de esa manera ese es el soporte para que el empresario me pueda suspender el contrato esos días. Recuerden que la práctica son 180 días, ¿cierto? Entonces, como son 180 días y yo apenas hice 170, esos 10 los debo pagar. ¿Cuándo? Esos días que usted deja de asistir a la práctica se le van agregando a la fecha final de la práctica. Entonces, si usted terminaba por allá el 20, ya no va a terminar por allá el 20, sino por allá el 30, porque 10 días que no fue. Entonces, súper importante asistir todos los días. Cuando además también se suspende el contrato de aprendizaje, se suspende por licencia de maternidad, se suspende, son 18 semanas, ¿cierto? Se le suspende por licencia de paternidad, que son 8 días. Se suspende por fuerza mayor o caso fortuito, muchachos. ¿Cómo les parece que en esta contingencia que estamos del COVID-19, a muchos aprendices en etapa práctica se les ha suspendido el contrato? Algunos no porque están haciendo teletrabajo, pero a los que les tocaba ir a la empresa y por esta pandemia la empresa tuvo que parar, a estos aprendices se les suspendió el contrato. Lo maluco de la suspensión de contrato es que además de que te toca pagar esos días, mientras el contrato esté suspendido, a ti no te van a pagar, solamente la empresa te paga la EPS. Listo. El contrato de aprendizaje también se suspende por vacaciones colectivas. Algunos de nuestros aprendices les suspendieron el contrato por vacaciones colectivas porque las empresas mandaron a sus aprendices a la casa. A sus empleados los mandaron para la casa y un aprendiz siempre debe estar con su jefe inmediato. Entonces, si no está con su jefe inmediato, el contrato de aprendizaje se suspende porque un aprendiz en una empresa nunca es el encargado de tomar ninguna determinación. Como su nombre le indica,
es un aprendiz, él es el apoyo de la persona que está dentro de la empresa. Entonces él nunca puede estar solo, siempre debe estar bajo la supervisión de un jefe inmediato, de la persona vinculada dentro de la empresa. Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar de la terminación del contrato de aprendizaje. ¿Cuándo un contrato de aprendizaje se termina? Pues lo ideal es que el contrato se termine cuando me patrocinaron en la etapa lectiva y se termine en la etapa práctica, cuando yo hago mis 6 meses de manera satisfactoria. Pero resulta que a veces el contrato también se puede terminar por mutuo acuerdo. ¿Cuándo se termina por mutuo acuerdo? Cuando el aprendiz, la empresa lo tiene contratado, está haciendo la práctica y de pronto de un momento a otro resulta una vacante. Entonces la empresa dice, ay no, ya aquí mira, este aprendiz no le vamos a, le vamos a terminar el contrato porque lo vamos a contratar. El contrato se termina por mutuo acuerdo. Y él puede firmar otro contrato más adelante si estudia una formación de la misma línea, ¿cierto? De la misma línea me refiero en el ciclo propedéutico. Tiene que ser que estudie una técnica, una tecnología o una tecnología y luego en la universidad. No que de la tecnología o de la universidad se vuelva para una técnica o un programa de auxiliar. Listo. Siempre tiene que ser en el grado inmediatamente superior. Entonces, cuando estos contratos no, siempre que el contrato no se termina por causa del aprendiz, el aprendiz puede volver a firmar otro contrato de aprendizaje. Entonces, esas terminaciones cuando a veces las empresas, ustedes a veces llegan a empresas y las empresas, ustedes llegan, se consiguen con una señora y toda como mal genio, ustedes llegan todos chéveres, todos animados a hacer su práctica ya, pero resulta que hay veces que esa señora toda seria, toda amargada, les coge perecita porque dicen, no, este muchacho me va a quitar el puesto, mire, que esto, que aquello. Entonces, no, la norma siempre dice, el contrato únicamente se termina con autorización del SENA, porque a veces hay personas que se las montan pues a los aprendices en las empresas y quieren terminar el contrato sin autorización. Entonces nosotros ahí hacemos unos comités, verificamos que la información que ellos están dando sí sea la correcta y ahí miramos qué hacemos, si se lo suspendemos, si se lo terminamos o si le damos la posibilidad de hacer otra modalidad de práctica. Listo. Dependiendo el delito o, bueno, delito no, dependiendo el error que hayan cometido en las instalaciones de la empresa. Porque hay una terminación que se llama por incumplimiento de las obligaciones previstas. Hay varias veces incumple el aprendiz y varias veces incumple la empresa. ¿Cuándo incumple el aprendiz? Queda terminación de contrato. Cuando el aprendiz deja de venir a formación. Por 3 días seguidos, eso da cancelación del contrato de aprendizaje. ¿Cuándo incumple el aprendiz? Cuando el aprendiz no sigue el reglamento de la empresa ni del SENA, ¿cierto? Siempre hay que seguir el reglamento del SENA, que es el manual del aprendiz, el acuerdo 007 de 2012. Y el reglamento que tenga la empresa. Siempre el aprendiz debe seguir esos 2 reglamentos. ¿Listo? Bueno. Y también, bueno, entonces, ¿y cuándo incumple la empresa? Bueno, la empresa incumple cuando usted va a hacer la práctica en la empresa y la empresa decide que es que usted de seguridad y salud en el trabajo y la empresa lo pone a barrer, a trapear, a hacer una cosa totalmente diferente. Siempre los aprendices tienen que ir a la empresa a desarrollar las labores propias de la formación. Si no, la empresa queda en incumplimiento y el aprendiz pierde la práctica. Muchachos, ustedes pierden la práctica y la idea no es esa, de verdad. Entonces, incluso cuando ustedes están haciendo la etapa práctica, a ustedes se les asigna un instructor de seguimiento. Ustedes, para conseguir el contrato de aprendizaje, deben pedir una carta. Esa carta dice las labores que ustedes van a hacer allá. Entonces, cuando el instructor de seguimiento va, él debe verificar que esas labores que están allá son las que usted está haciendo. Si usted no está haciendo esas labores, usted va a perder la etapa práctica. Y a veces nos toca moverlo de esa empresa y pasarlo para otra porque no está haciendo las labores que son. Entonces, hay aprendices que han perdido la práctica por faltas disciplinarias, ¿cierto? Faltas disciplinarias que para ustedes son sencillas, pero que no. Llevarse información de la empresa para la casa, llegar tarde. Y muchachos, les cuento, hay aprendices que se les ha cancelado la matrícula el último día de la práctica, porque hay veces que las empresas como les aguantan y les aguantan porque les da pena, porque dicen que qué pecado, pero a veces ya no pueden más y cuando nos dan la información de que ustedes se están comportando mal, muchachos, nos toca terminarles el contrato de aprendizaje y eso no es tan chévere, porque ustedes ¿qué hacen?
le cierran la puerta a otros aprendices que quieren tener contrato de aprendizaje. Entonces, el contrato de aprendizaje es muy delicado. No es como las otras modalidades de prácticas que están contempladas dentro del reglamento del aprendiz del acuerdo 07, sino que el contrato de aprendizaje lo regula la ley 789/2002 y ella es súper rígida y más, está más orientada incluso para las empresas que para los aprendices. Si una empresa incumple, le cobran plata y pues si la plata pues se paga y ya. Pero cuando un aprendiz incumple, le cancela la matrícula y la cancelación de matrícula conlleva muchas cosas. Tú pierdes todo el tiempo que estuviste acá en el SENA. Tú pierdes, eh, no puedes entrar al SENA en los próximos 2 años, ¿cierto? Y nunca más puedes volver a tener contrato de aprendizaje. Entonces, la verdad, pues no es como tan chévere. Siempre el aprendiz queda como más perjudicado. Entonces, yo les digo, muchachos, súper, súper delicados, súper juiciosos. Es importante que vayan a su empresa, hagan su práctica. Por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, muchos aprendices me han llamado, ay, no, Jackie, yo no voy a ir a la práctica porque es que a mí me da miedo enfermarme. No, muchachos. No, 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 no nos podemos decir que no, que es que yo me enfermo. Si la empresa me está dando las condiciones para que yo vaya a hacer la práctica, yo debo ir. Por ejemplo, yo tengo unos aprendices que están en D1, ¿cierto? D1 está trabajando. ¿Cómo van a decir que no van a ir? Deben ir porque D1 es una de las empresas que hace parte de las 34 secciones que sí pueden ir a trabajar y que se deben movilizar, ¿cierto? Entonces, si las labores mías no son de teletrabajo ni nada, yo debo ir porque si no, a mí me pueden cancelar el contrato de aprendizaje. Entonces, la idea es que todos los contratos que empiezan terminen. ¿Listo? Entonces, es más que todo eso, muchachos. Eh, Nada, les doy la bienvenida, les recuerdo mi nombre es Jacqueline Perea, mi correo es la letra J, el apellido Perea, la letra M, @sena.edu.co. Eh, Muchachos, bienvenidos, los quiero mucho. Les mando este video desde mi casa. Yo normalmente voy hasta la ficha, les doy la bienvenida, les cuento todo, pero esta vez tocó de esta manera. Entonces, un abrazo gigante. ¿Cuándo será que nos vemos? Vamos a estar súper juiciosos para que nos podamos ver, listo.